conectados ahorita para por lo menos comenzar con 20. ¿Tenemos 20 ya? ¿Cómo ven? Van varios conectados, Andrew. Hay varios que todavía están agregando al grupo. Si quieres, le damos unos 2 minutitos más. Va, 2 minutos. Para darles chance que se puedan ingresar. Va. Estamos 15. Así es. 15, ok. Entonces vamos a esperarlos un poquito. Además, ¿qué te parece, Andrew? Sí, para no usar dejarlo como tiempo muerto, podemos ir orando por la sesión para llegando ya de la oración, ya para darle. Sí, me acaban de conectar 2, se acaban de conectar Omar y está conectado también Arturo. Mira, llevamos 3 ahorita en este espacio. 4. Ahí van. Va. Okay. Vamos dando gracias a Dios, vamos comenzando bien esta sesión. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por esta noche que tú nos permites estar juntos, Padre. Yo te doy gracias por cada hombre valiente y esforzado que tú has puesto en su corazón el querer aprender más de ti, el escuchar tus decretos, el escuchar la línea y la dirección que tú nos das. El día de hoy nuestros oídos espirituales están atentos, nuestro corazón está atento para conectarse a tu corazón, a tu palabra, a tu espíritu, para que el día de hoy podamos salir nutridos de tu palabra y que mediante esa dirección sepamos qué es lo que sigue en nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Dios, que a cada uno de nosotros nos des la humildad para poder hacer el ajuste necesario en las diferentes áreas de nuestras vidas, Padre. Te damos gracias. Tú eres bueno y fiel y siempre, Señor. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy tu presencia esté con nosotros como siempre, Padre. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Muy bien. Espero que estén listos. Ahora sí. La semana pasada les dije, agárrense el cinturón porque se va a poner bueno. No será la excepción. ¿Alguien les gustó? Levanta tu manita ahí por ahí. Si estuviste conectado en la última sesión de finanzas, les hablé sobre 7 principios financieros según las escrituras y según los preceptos de reino. Estuvieron buenísimos y todo comenzó, no sé si recuerdan, pero todo comenzó con la semilla. No prendas tu micrófono, pero simple y sencillamente di conmigo la semilla. Y Jesús, algo que nos enseñó fue la importancia de cómo es que el sembrador sale y siembra la semilla y sin que él sepa cómo, dice la escritura, debajo de la tierra, sin que él sepa cómo, va a producir un fruto. Yo les compartía que una verdad que está ahí metida, que a lo mejor no es tan evidente, pero es muy clara, viene siendo que cada semilla o cada persona tenemos la posibilidad para escoger la semilla. En pocas palabras, el sembrador no le obligan a sembrar una semilla en específico, sino que conforme a su fe y conforme a lo que él siente en su corazón, él va a tomar una semilla y esa semilla, hemos platicado que cuando dé fruto, sabemos que en el mercado tiene un precio diferente y platicamos cómo el arroz y los frijoles tienen un precio por kilo, pero ¿qué tal de los mangos y los aguacates, no? Me ha tocado ir a diferentes lugares del mundo y me ha tocado ver un mango por $20, un mango, y adivina de dónde venía, derechito de México. Yo nunca he visto mangos tan preciosos, tan grandes en mi vida, y es porque nunca los vas a ver en México, los van a vender a otros países donde están dispuestos a pagar un dineral por ellos. El punto de esta siembra es que, dice la escritura, que conforme a nuestra fe nos será hecho. Dios siempre va a multiplicar lo que sea que tú siembres. Lamentablemente, para bien o para mal nuestro, muchas veces a nosotros se nos enseñó sembrar semillas de bajo valor. Y cuando Dios cumple su palabra de multiplicar eso, bueno, nosotros estamos recibiendo la multiplicación de la semilla que nosotros creemos que deberíamos estar sembrando. Y yo les daba el reto en la semana pasada de qué sucedería si el día de hoy cambiamos un poquito la manera de pensar por un momento y le creemos a Dios para que Dios nos inspire para saber y entender si queremos más fruto o queremos más recursos. En el caso de la siembra, en la parte económica,
pues ¿qué sucedería si empezáramos a lo mejor a alternar un poquito las semillas que tú y yo estamos sembrando? Ahí es donde viene justamente la parte de emprendedurismo, porque así como la semilla también se puede ver por parte de un trabajo o un negocio, perdón, de un trabajo específico, estoy hablando de un salario específico. La realidad de las cosas es que, nos guste o no, el salario en muchas maneras a veces está limitado por un sistema natural. En pocas palabras, nos situamos en una posición de salario en donde el tope o la multiplicación que nosotros podemos recibir está limitada a la cantidad de dinero que alguien nos paga. Cuando brincamos a otro nivel de fe para empezar a emprender algo propio, pues obviamente requieres un nivel de fe mucho más alto, porque no es seguro que ese salario llegue a tu quincena. Sin embargo, algo más sucede. Lo que sucede es de que abres la posibilidad o la apertura para que esa semilla se multiplique y no se limite a una cantidad, sino que esté en las manos de Dios y en la gracia de Dios para que se multiplique indefinidamente. Entonces, a través de los años, algo que yo he hecho desde los 12 años, lo aprendí desde una edad muy pequeña, estaba en mi corazón, fue emprender. Empecé con algo súper sencillo, súper básico a los 12 años. Mi tía venía del estado de Oaxaca, venía de una situación familiar difícil, y algo que ella sabía hacer eran paletas oaxaqueñas. No sé si alguna vez has probado el teposnieves. El teposnieves es un tipo de nieve del sur. No era la marca de ella, ella tenía su propia marca, pero cuando llega con muy poco, pero sabía hacer paletas, estaban deliciosas. Así que a los 12 años le pedí dinero a mi abuelito, le pedí dinero a mi mamá que me adelantara de mi cumpleaños. Como sea que pude, puse un congelador, y ahí del garaje de la casa empezó mi primer emprendimiento a los 12 años. En pocas palabras, ya tengo bastantes años emprendiendo. Empezó como algo muy sencillo, pero era tan bueno el producto que al poco tiempo ya le estábamos vendiendo a diferentes restaurantes. A mis 13 años me tocó, recuerdo, entrar al restaurante La Espadaña, que todos lo conocemos, que hay fila y todo, y toqué la puerta y hablé con traté de hablar con el gerente, y le dije, oiga, quiero hablar con el gerente. Y me dice, ¿te perdiste, mijo? Me dijo, pensó que estaba perdido. Y le digo, no, es que quiero hacer un negocio con usted. Y él me dijo, ok, ¿qué tipo de negocio? ¿Tu mamá sabe que estás aquí? Me preguntó. Y le digo, sí, de hecho, digo, no está mi mamá aquí, le digo, aquí está mi tía, pero mira, le venimos a dejar estos muestrarios. Y ahí comenzó mi primer emprendimiento, dejándoles unas pequeñas muestras en un restaurante. Al poco tiempo, este restaurante estaba vendiendo nuestras nieves. Y empezó a correrse la voz, y cuando menos me di cuenta, a los 15 años, pues ya estaba haciendo una cantidad interesante de dinero para un chico de 15 años, ¿no? Ahí a los 15 años comencé un nuevo emprendimiento, y así sucesivamente a través de mi vida he hecho diferentes emprendimientos, porque se me hace como una gran aventura el hecho de ver una iniciativa empezar a tomar forma. Sin embargo, a los 23 años, en mi caso, que fue cuando yo conocí a Cristo, por una razón muy trágica en nuestra familia, pues prácticamente perdimos todos nuestros recursos económicos y empezamos nuevamente desde cero. Era justamente meses después de haberme casado con mi esposa. Y fue un tiempo muy difícil, y sé lo que es empezar nuevamente de cero. Y la realidad de las cosas es que sí duele. Sin embargo, en esta ocasión lo que hice diferente es, tenía el mismo espíritu de emprendedor, pero ahora tenía a Dios de mi lado. Y ese factor Dios cambió y exponenció todo, porque si bien antes estaba limitado a mi manera inteligente de pensar por medio de mis experiencias, ahora no solamente había adquirido inteligencia, ahora tenía a Dios de mi lado, y ahora tenía sabiduría. Y ahí es donde comienza la nueva aventura con Dios. Y estos principios que te voy a compartir el día de hoy, estos 5 principios, son principios sacados de la Escritura, que combinados con mi experiencia de emprendedor, espero de todo corazón que te funcionen. Y en algún momento, si tú tienes el deseo y el anhelo en tu corazón, porque quiero dejar algo muy claro, ¿alguna vez has visto una película que antes de comenzar dice advertencia? Así viene en rojo, o sea, antes de que veas esta película, te advierto esto, antes que veas
este video, advertencia, yo te voy a advertir algo. El emprender no es para todos. Otra vez, yo he visto personas que han querido emprender y yo veo diferentes características a través de sus vidas y digo, emprender no es para todos, no es un saco que le queda a todos. Y ahorita te voy a explicar por qué y ahorita quiero que pongan mucha atención. Pareciera que es de lo más sencillo, pero requiere de un tipo de persona. Y voy a comenzar ahorita con el primer punto. Quiero que lo apuntes por ahí. El primer punto para poder emprender es, tenemos que, número uno, desarrollar carácter de un emprendedor. Di conmigo, desarrollar carácter de un emprendedor. ¿Dónde se desarrolla el carácter de un emprendedor? En tu trabajo como asalariado. ¿Escuchaste? Ahí se desarrolla carácter de un emprendedor. Porque la mayor parte de las personas pensamos que, pues voy a ir aprendiendo y voy adquiriendo carácter. Pero la realidad de las cosas es que si ni siquiera tienes el carácter para ahorrar, o para apretarte un poquito el cinturón en ciertos momentos, o para decirle sí o no a ciertas cosas, si no tenemos ese carácter inicial, pues la realidad de las cosas es de que entonces ahorita en nuestras vidas no estamos listos para emprender. Sin embargo, si hemos tenido cierto carácter formado, la disciplina, el hábito de despertarnos temprano, el hábito de hacer nuestra tarea antes, el hábito de empezar a invertir horas. Y ahorita voy a hablar de todos estos puntos desmenuzados rápidamente. Si tenemos eso, sí tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que hay un chip en el fondo de ti encriptado desde el momento que Dios te hizo a ti y a mí. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Dice la Escritura que Jesús nos enseñó que a cada uno de nosotros nos dio diferentes dones y talentos. Hay una parábola que Jesús le enseñó a sus discípulos y dice que había un hombre adinerado que a uno de sus súbditos le dejó un talento, a otro le dejó 2 talentos y a otro le dejó 5 talentos. Y luego dice algo bien interesante, dice, cada uno conforme a su capacidad. ¿Okay? Ahora, hay una capacidad instalada dentro de ti, hay una capacidad instalada dentro de mí. Sin embargo, cada uno, a pesar de que hay esa capacidad, no significa, porque a veces muchos de nosotros observamos a una persona que tiene muchos dones y talentos y decimos, hey, ¿qué onda, Dios? O sea, ¿por qué a mí nomás me diste pocos talentos? Yo te voy a decir algo, todos los talentos son multiplicables. Sin embargo, quiero que observes, lamentablemente, a través de los años, cómo es que cuando nosotros crecemos en la familia, a veces nos enseñan que ese talento hay que enterrarlo. Y porque esa es la manera más segura de hacer las cosas. Aquí dice la Escritura que a cada quien le dio su talento y después de un rato regresó. Y dice que cuando regresó, el que tenía un talento había enterrado su talento, el que tenía 2 ya había adquirido 4 y el que había tenido 5 ya tenía 10. Ahora, aquí que me habla, que viene entre letras en esta parábola, viene la capacidad de multiplicar lo que sea que Dios te dio en la mano. Ahora, de alguna manera u otra también me habla de cómo es que existe la necesidad de invertir y multiplicar. ¿Ok? Ahora, muchos de nosotros tomamos nuestro talento y tratamos de hacerlo más seguro por un momento, pero nos perdemos del milagro de la multiplicación. Y cuando nosotros nos subimos al barco para decir, bueno, tengo esto, Dios, y lo siembro de tal manera para que lo multipliques, pasa algo debajo de la tierra que tú no lo ves, así como la semilla. Y dice la Escritura que hay una gracia y un favor sobre lo que tú sembraste. Entonces empieza a multiplicarse y ese talento, dice la Escritura, que al final del tiempo nosotros rendiremos cuentas de esos dones y talentos que el Señor nos dio y qué hicimos con ellos, si los enterramos o si los multiplicamos. Y dice la Escritura que nosotros debemos ser como aquellos mayordomos que multiplican lo que sea que Dios nos dio. Ahora, la palabra mayordomo en este primer punto de desarrollar carácter, esa es la parte que quiero que pongas mucha atención, porque un emprendedor es un mayordomo. Otra vez, un emprendedor es un mayordomo. Muchos emprendedores piensan o pensamos que somos dueños. Y la semana pasada te compartía un poquito sobre esto. A la gente le encanta levantarse el cuello y decir, es que yo soy dueño de esto, dueño del otro. Y eso, o sea, no.
¿Qué si te digo que te cambio el chip el día de hoy y te enseño que tú y yo somos mayordomos de lo que sea que Dios nos ha dado? En pocas palabras, cuando entiendes este principio, para empezar vas a ser más dadivoso y vas a tener un corazón más generoso, número uno. Y número dos, vas a entender que el amor al dinero no es la manera de llegar a las cosas. Vas a entender que tomando este don y este talento y de alguna manera sembrándolo, va a ser una manera justa como nosotros vamos a ejercer nuestra mayordomía. ¿De dónde saco la palabra mayordomía? Bueno, si tú te vas al Génesis, dice la Escritura que cuando Dios hizo el huerto del Edén, Dios le dio un trabajo a Adán. Ahora, pon mucha atención, porque estoy seguro que también por ahí tenemos algunos jóvenes que no están casados todavía. La primera chamba que le dio Dios a Adán, antes, di conmigo antes, antes de que tuviera esposa, hello, fue que cuidara y administrara del huerto del Edén. En pocas palabras, primero vino el trabajo y después vino la esposa. Y muchas personas hacen al revés. Primero viene la esposa y después viene el trabajo, ¿no? Y por eso nos enfrentamos con ciertos problemas y situaciones. Sin embargo, aquí dice la Escritura que Dios le da a Adán el huerto y lo da para administrar. Interesante. Y dice que se le dio el huerto para que pudiera sojuzgar sobre él, en pocas palabras, enseñorearse de él. ¿Y a qué se refiere esta palabra? Se refiere a que lo utilizara como administrador, pero que lo amara como si fuera suyo. Otra vez, quiero que pongas mucha atención en esto. Tú no cuidas algo que no es tuyo, y esto todos lo sabemos. Si tú le das algo a alguien o le prestas algo a alguien, no lo cuida. O sea, es como cuando te compraste el carro que con tanto esfuerzo te tuviste y le das las llaves al valet parking y le dices, compa, ten cuidado porque eso es un gran esfuerzo. Dios le dijo, yo te doy las llaves del carro y te las doy para que lo utilices bien. Entonces, en ese momento, Dios nos hizo mayordomos de lo que tenemos. Entonces, todo comienza con esos dones y talentos que nos da y los multiplicamos y los sembramos. Ahora, quiero que repitas conmigo esta frase. Yo soy mayordomo, mas no dueño. Yo soy mayordomo, mas Ahora, no dueño. ¿por qué es importante que repitas esta frase? Te voy a dar uno de los tips personales que yo he hecho a través de los diferentes emprendimientos que he tenido la oportunidad y que Dios me ha bendecido con hacerlos. La manera en que yo entiendo sobre mayordomía es que yo empiezo protegiendo el emprendimiento que yo comienzo. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Hay una clave que los japoneses tienen y aprendí de ellos hace muchos años atrás. Cuando tú comienzas a emprender algo, tú pones tu salario. Escucha bien esto. ¿Qué? ¿Un emprendedor con un salario? Por supuesto, es la manera que proteges tu emprendimiento. Tú te pones un salario y comienzas tu emprendimiento, bebé, pequeñito, apenas vas comenzando, y te pones máximo el triple del sueldo de la persona que menos gana. ¿Escuchaste? Ahora, ¿qué estás haciendo? Estás de alguna manera tomando un punto de referencia y lo que sea que quede utilidad existe para reinvertirse. Con mucha atención. Un emprendimiento tiene las mismas fases que un bebé al nacer. Un ser humano pasa por diferentes fases de madurez. Cuando es un bebé requiere de toda la atención. Tú le dejas de poner atención un par de horas a ese bebé y ese bebé va a morirse. Le puede pasar 1000 cosas. ¿Estamos? Ese bebé lo tienes que cuidar, lo tienes que proteger y no puedes comerte la comida del bebé. El problema es que muchos emprendedores apenas empiezan a salir un poquito de lana y se comen la leche. Se comen la leche que es del bebé, que es del negocio, que es del emprendimiento. Y cuando menos se den cuenta, pues ya le secaron la leche y ya no va a poder salir más porque te pasaste de listo. Eso lo hago durante la etapa de bebé. Después llega una etapa de mi infancia. Ahora, el infante, tú sabes, aquellos que somos papás, tú sabes que el infante de repente pues ya empieza a ser un poquito más independiente. Ya si come cierta comidita, lo dejas en un corralito y ahí está jugando y todo lo demás. Sigue requiriendo de mucho cuidado, pero no tanto cuando era bebé. Y así sucesivamente los diferentes pasos, llega la niñez, llega la adolescencia. Y
cuando llega la adolescencia, pues les da ciertas libertades, ¿no? O sea, ya puedes salirte un poquito, ya puedes hacer ciertas cosas. El problema es que si no entendemos estas etapas y tú te sales antes del emprendimiento, pues ese producto de esa formación va a agarrar un rumbo chueco. Entonces, eso es una recomendación que personalmente les hago cuando ustedes comiencen o si tienen pensados emprender. Entonces, punto número 1 es desarrolla carácter de un emprendedor. Y parte del carácter es entender que somos todos mayordomos. Ahora, ese carácter tiene que ver con la disciplina, tiene que ver, yo te voy a decir algo, si tú no puedes ser suficientemente disciplinado para mantener un trabajo donde tú seas el mejor de la mejor persona que trabaja en la empresa, tú eres el primero que llega y el último que se va, tú eres el VIP del jefe. Si no puedes llegar a cumplir esos principios para alguien más, ¿qué te dice que vas a tener la disciplina para que los cumplas para tu empresa? Primero, abócate a ser el mejor en lo que haces en el lugar en donde estés. Sea agradecido en el lugar que estés, porque ese lugar en donde estés es el lugar de donde Dios te va a sacar la bendición para poder dar ese emprendimiento. Lamentablemente, a través de los años, los emprendedores a veces parecieran ser como unos abusivos, pudieran ser a lo mejor catalogados como personas que arrogantes o que se creen mucho, lo que sea. La realidad de las cosas es de que si nunca lo has hecho, tienes una percepción completamente equivocada, porque el emprendedor que está poniendo todo en la mesa tiene el riesgo completo de la historia. Y es por eso que repito, primero ten la disciplina en donde estás, para después comprobarte en eso, ser agradecido. Y otra cosa muy importante, el día que llegues a brincar de una persona que trabaja en un lugar a emprender un lugar, siempre mantén la puerta abierta y nunca te quemes con la persona que tú hiciste un trato en algún momento para poder trabajar en ese lugar. Te voy a decir por qué. Es increíble este principio, pero lo que tú siembras, tú cosechas. Si tú siembras deshonra en tu trabajo, el día que tú tengas tu negocio, la gente te va a deshonrar a ti. Pero cuando tú das honra a las personas con las que te emplean o a la empresa que te emplea, y tú honras eso, Dios te va a honrar a ti en el lugar del siguiente escalón en tu vida. ¿Va? Entonces ten el carácter. Número 2, aprende el arte de brincar de trabajo a negocio. Yo le pongo que es un arte, ¿ok? Literal, yo sí considero que es un arte. Y la mejor manera que yo lo puedo comparar es con los charros. No sé si has visto algunas escaramuzas, a lo mejor algunas suertes charras. ¿Alguna vez has escuchado del salto de la muerte? Bueno, el salto de la muerte es una suerte que hacen los charros. Y está el ruedo de la charrería, del cortijo, ¿no? Y está el caballo galopando, un caballo sin jinete está galopando. Y de repente llega otro caballo que se pone a un lado de él con un jinete y los dos están corriendo a toda velocidad. Y está el caballo solo y está el otro caballo a un lado y viene la suerte del charro y en algún momento, cuando sea perfecto el momento, porque ellos adiestran este arte, justamente en el momento perfecto, brinca del caballo donde está montando a toda velocidad y se sube al otro caballo. Ahora, ¿qué es eso? Es entender el arte de brincar de un trabajo a un negocio. En pocas palabras, el del brincar de un plan A un plan B. Ahorita tú tienes la bendición posiblemente de tener un plan A, pero a lo mejor en tu corazón y en tu mente siempre había estado el anhelo de un emprendimiento. He visto personas que cometen la burrada, y voy a repetirlo otra vez, es una burrada. Es que Dios me dijo que soltara todo y que no me vengas con esto. Porque he visto infinidad de amigos, personas que quiero, que no me han hecho caso
y que de la noche a la mañana sueltan su fuente de ingreso, que les da de comer, que les ponen sobre comida y pan sobre su mesa y la de su familia, y por una corazonada o comieron frijoles charros en la noche, yo no sé qué, tuvieron un sueño mafufo por ahí que decía que soltar, no, así no funcionan las cosas. La manera en que tú haces una transición es una manera sabia. Recuerda que la semana pasada hablábamos sobre inteligencia y sabiduría. Bueno, requieres de esa sabiduría porque, repito, es un arte. Y en el momento que, que comienzas un emprendimiento, comienza desde la preparación del emprendimiento. El emprendimiento no sale de la noche a la mañana, sino que empiezas a prepararlo. Ahora, ¿a qué horas lo preparas si tú tienes un trabajo? Porque esa es la pregunta más clásica de todas. Oye, Andrew, o sea, yo tengo un trabajo fijo, yo trabajo de tal hora a tal hora, y pues yo quiero emprender, pero yo, ¿en qué momento voy a encontrar suficiente tiempo para dar ese paso, ¿no? Yo te voy a decir algo, en inglés se llama commodity, nuestro valor más grande que tenemos en nuestras vidas se llama tiempo, mucho más que cualquier otra cosa, se llama tiempo. Y ese valor, lamentablemente, muchas veces tomamos 15 minutos de acá, nos tomamos, en vez de un descanso de media hora o de una hora, tomamos 2 o 3 horas. Un compa me habló y, pues voy a cotorrear un rato con él y pues, se terminan 3 o 4 horas. Y no tenemos la disciplina para entender que nuestra vida, nuestro día tiene un horario. Ahora, yo te lo digo con toda humildad, yo he logrado ser un experto ingeniero en tiempos. ¿Cómo llegué a eso? Entendiendo que mi valor más grande de todos es el tiempo que yo tengo. Así que literal, personas que me conocen, o sea, yo te digo, te voy a ver a tal hora, o sea, yo voy a llegar a esa hora y termino a tal hora. No porque no quiera platicar más tiempo contigo, simple y sencillamente porque una semana antes yo procuro hacer una ingeniería de mi semana. Si puedo con más tiempo, mejor. Pongo metas a corto, mediano y largo plazo cuando inicia el año. Veo qué me funcionó y qué no me funcionó. Y dentro de esos horarios que yo tengo de trabajo, a veces la verdad me faltan muchas horas en el día, trato de cumplir con este horario y soy disciplinado para invertirle tiempo. Algo que me di cuenta que cuando comencé a hacer eso es que de repente perdía mucho tiempo. El ejemplo más sencillo. A ti y a mí nos encanta Netflix. A ti y a mí nos encanta ver una serie y comenzar una serie y te quedas picado porque la novela está tan buena que dices, hey, ¿qué onda? Vueltas a ver a tu esposa o sea que estás diciendo, ¿qué onda? ¿Otra? A ver, y les va, no me van a dejar mentir, porque comienzas con una y al rato, o sea, esa hora se convirtió en 2, pero como está tan buena, se convierte en 3. Ahora, si tú haces este ejercicio y tú entiendes que tú quieres emprender, si tú solamente le dedicaras, escucha bien, 2 horas al día, rescatar 2 horas al día y comenzaras con un plan lento, pero concreto y disciplinado de hacer algo a favor de ese plan B, bueno, en una semana, pues tienes 14 horas. 14 horas que a lo mejor eran perdidas y que ahora las acabas de conseguir. Pero es que yo tengo tal otro, sí, pero aún así puedes dedicar a lo mejor nomás 1 hora a ver esa película o esa parte de la serie con tu esposa, pasan un buen tiempo juntos y después ahí viene la parte del emprendedor. ¿Adivina qué? El emprendedor al inicio trabaja extra. ¿Qué? Sí. El emprendedor al inicio trabaja extra. ¿Por qué? Porque está haciendo algo extraordinario. ¿Tú quieres hacer lo ordinario? Sigue haciendo lo mismo. Pero tú quieres hacer algo diferente, vas a tener que hacer algo extra. Y a lo mejor esa 1 hora o 2 horas extras que le vas a invertir para ese emprendimiento, a lo mejor en un año multiplica cuántas horas vas a tener acumuladas. Cientos de horas en ese emprendimiento. Ahora, el brinco increíble que se da, lo quiero comparar un poquito como los changos. No sé si tú has visto un chango brincar en la selva, ¿no? De una liana a otra.
Pero es increíble, pero toma unos cuantos microsegundos cuando un chango por instinto se avienta de una liana, cuando toma otra, o sea, cuando hace el salto de la muerte, sin que tú y yo sepamos, le pega un jaloncillo a la siguiente liana, antes de soltarla esta que lo mantiene arriba. Escucha muy bien. Y cuando le pega ese jaloncillo, hasta entonces, que cuando sepa que está firme, ¿qué hace? Suelta la que lo estaba manteniendo en el aire. ¿Ok? Ese principio, que es un arte y que después lo puedes multiplicar n cantidad de veces, esa es la parte más difícil del emprendimiento. El decir, ya está listo mi emprendimiento, ya está generando un recurso, o sea, bueno, y yo le creo a Dios que ya es hora de soltar mi plana, agradezco, bendigo a las personas que me dieron ese trabajo, siempre estaré agradecido con ellos, la puerta la mantengo abierta, jamás quemes puentes, yo te puedo garantizar que algún día en tu vida te lo vas a volver a encontrar, y no hay nada mejor que encontrarte con una persona después de años que te había abierto la puerta, que te vea como ese trabajo te bendijo a ti, ahora tú para emprender. ¿Estás ahí? Entonces el punto número 2 es aprendo a brincar, a transicionar de un trabajo a un negocio. ¿Está bien? Punto número 3, seguimos avanzando. Sé un experto y un apasionado por lo que haces. Sé un experto y un apasionado por lo que haces. Y este principio es muy importante. Se dice en el mundo de los negocios que cualquier persona que tenga 10,000 horas haciendo algo, un negocio específico, se le puede llegar a considerar como un experto. ¿Ok? Me acuerdo muy bien, hace años atrás escuché un ejemplo bien interesante. Y ese ejemplo decía lo siguiente: habían conseguido a los mejores 3 violinistas considerados en el mundo. E hicieron un experimento para poder entender qué hacía que hubiera un primer, un segundo y un tercer lugar. Y llegaron con esta conclusión a la hora de hacer sus cuestionarios y los estudios. Se dieron cuenta que el tercer lugar había tenido aproximadamente unos 10,000 horas de práctica en su vida hasta ese momento. El segundo lugar había tenido 12,000 horas. El primer lugar tenía 15,000 horas. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Dones y talentos? No, fue práctica, porque la práctica te hace un experto. ¿Estás? Ahora, cuando tú vas a hacer y vas a emprender algo, estoy hablando sobre la práctica de ser experto, pero también ser un número 1 y el ser, bueno, más bien A, y B, ser un apasionado por lo que haces. Y este punto B es básico para el emprendimiento, porque te voy a decir por qué. Los emprendimientos, sea el que sea, nunca toda la historia será de color de rosa. Va a haber días, sí, colores rosas bien bonitos, bien agradables, donde vas a de repente poderte tomar una de las vacaciones de tus sueños, comprarte el auto de tus sueños, la casa de tus sueños, pero va a haber días muy negros, que posiblemente estás al punto de perder tu casa, al punto de perder tu trabajo, al punto de no ir de vacaciones. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la vida es como una montaña rusa. Y ahí viene la parte interesante, que cuál es la diferencia de aquellos emprendedores que han comenzado algo y que se mantienen a bordo. Y eso se llama pasión. La razón, y pon mucha atención, la razón por la cual tú y yo emprendemos, no, la razón número 1 no puede ser dinero. Otra vez, la razón por la cual tú y yo emprendemos no puede ser dinero. La razón por la cual tú y yo emprendemos es porque estamos apasionados por algo que va a dar un fruto, sí, de recursos, pero ese algo a ti te mueve. Eso es lo que te hace despertarte en la mañana. A mí no me hace despertar en la mañana dinero. Yo les compartí la semana pasada cómo es el último punto de los principios financieros, que dice la Escritura, que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida.
¿Y a qué me refiero a eso? Que cuando yo me despierto emocionado por mi día, no me despierto como que, qué terrible día. ¿Por qué? Porque yo no voy correteando el dinero, yo voy correteando propósito. Otra vez, yo no correteo dinero, yo correteo propósito. Y cuando yo estoy apasionado en algo que tiene que ver con mi propósito, eso es lo que me va a mantener a flote en los momentos oscuros. Cuando tu emprendimiento todo va de la patada. Ahorita muchos de nosotros pasamos por momentos muy difíciles durante la pandemia, personas que son emprendedores. Y muchos de los negocios que habían emprendido cerraron. Ahora, tú y yo sabíamos que esto era temporal y no sabíamos cuánto iba a durar. Pero ¿cuál es la razón por la cual muchos emprendedores tiraron la toalla? Muchos lo hicieron porque se decepcionaron que no tenían recursos económicos o simple y sencillamente no estaban listos o diseñados para poder soportar eso. Si tú y yo emprendemos por pasión, la razón por la cual te mantienes en el juego es porque tú amas lo que haces. Y te voy a decir algo, la pandemia de alguna manera u otra fue un filtro y solamente quedaron los más fuertes después de la pandemia y los que tenían el carácter y tenían la disciplina, tuvieron la disciplina también para poder trabajar su mayordomía como sueldos. ¿Cómo crees que yo sobreviví? ¿Recuerdas que te comenté que mi primer principio, que uno de mis primeros principios era mayordomía, que yo no me creía dueño de las cosas? Bueno, ese principio me hizo autoprotegerme para en el momento que yo quería estirar la mano para tener más de lo que debería para mí, que yo tengo más que lo suficiente, automáticamente había un sistema que me hacía, mira, no lo tomes, eso no es tuyo, tú eres mayordomo, y eso es lo que te mantiene a flote. Pero si tú piensas que todo lo que sale es para ti, cuando menos te des cuenta, pues te vas a quedar sin nada en el momento que hay un momento difícil. Y otra cosa, si tú no estás apasionado por lo que haces, en el momento que no hay dinero, lo vas a soltar y lo vas a tirar. Como muchísimas empresas lo hacen o como muchos empresarios lo hacen. ¿Estás ahí despierto? Entonces, punto número 3, sé un experto y apasionado por lo que haces. ¿Y a qué me refiero que seas un experto? Aprende. Mira, si tú te dedicaras a ser el mejor en lo que tú haces, y voy a ser muy fuerte lo que voy a decir ahorita, ¿ok? Va a ser muy fuerte y en muchos sentidos, México es un país con muchísimas oportunidades, pero muchas más de las cuales te puedes imaginar, tristemente por una razón cultural. ¿Y sabes cuál es esa? Se llama mediocridad. Como la gente hace lo suficiente con salir adelante, estoy hablando del grueso de las personas, porque eso es lo que aprendieron de la generación pasada. Entonces, sus trabajos, sus negocios, sus empresas, pues son mediocres, o sea, medio cumplen, y la palabra mediocre viene que mediocre. Entonces, ¿qué pasa con una empresa mediocre? Medio invierte, medio lo hace. Oh, pero ¿qué pasa cuando tú eres un experto en esa cosa? Tú no ocupas ser experto en todo. Aunque tú seas experto en una sola cosa y seas el mejor en el rubro y seas punto de referencia del mundo, todo mundo va a querer un pedazo de lo que tú tienes. Todo mundo va a querer, te voy a decir por qué, porque estás tan seguro y crees tanto en tu producto, en tu servicio, en lo que sea que tú haces, que tienes fila por comer un taco, fila por comprar tu producto, fila porque todo el mundo quiere hacer tratos contigo, porque eres un excelente experto en lo que haces. ¿Cómo te haces un experto? Ya te lo compartí. Ahora, adquieres dos cosas, inteligencia y adquieres sabiduría. Ya te lo compartí. ¿Qué haces con eso? Lo siembras en experiencia. Y teniendo esa combinación de esas tres cosas con experiencia, te esmeras por ser el mejor. No veas a alguien más como referente, porque, mira, yo hace años atrás, yo tenía unos 18, 19 años, comencé con un emprendimiento y le eché todas las ganas y abrí un rubro, un negocio que nadie más tenía. Yo siempre tengo un ojo muy clínico para hacer cosas que nadie más hace. Y se llaman nichos de mercado, ¿no? A mí
Prefiero crear mi propio mercado y crear un subtipo de nicho que estarme peleando por un nicho que ya existe. Porque los que ya tienen mucho tiempo haciéndolo, tienen la ventaja y la fuerza y el ímpetu y la velocidad que a veces es difícil alcanzarlos, pero cuando tú generas tu propio nicho, es algo bien interesante. Yo me acuerdo que abrí este nicho, yo comencé ese negocio a los 15, 16 años, a los 18, 19 años. A uno de mis clientes copió mi idea, así literal la copió, le puso un nombre diferente y empezó este negocio que era prácticamente muy parecido al mío. Yo llevaba ventaja, pero lo arrancó. Y yo me acuerdo que un día estaba bien sacado de onda, estaba triste. Y se acercó uno de mis clientes y me dijo, él le decía Gallo a todos, decía, Gallo, no estés triste, porque él sabía qué había pasado. Y yo estaba bien frustrado y enojado, ¿no? Le dije, o sea, es que no se vale, ¿cómo puede ser? Nosotros abrimos el nicho, hicimos publicidad, nadie lo estaba haciendo, no existía. ¿Cómo es que alguien de la noche no tiene? Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar y que hasta el día de hoy le agradezco que me lo haya dicho y te lo voy a dar a ti de gratis, que a mí me costó dolor. A ti te la doy gratis. Y me dijo lo siento, Gallo, mira, escucha bien. La falta de competencia genera incompetencia. En pocas palabras, si no hay nadie más que hace lo que tú haces, te haces un incompetente porque te sientes en tus laureles. En cambio, cuando tú tienes competencia, te anima, te hace mejor, te esfuerza, te pule para estar siempre en la punta de lanza en tu nicho de mercado. Entonces no te pongas triste el día que la cafetería que tú abriste de alguien más la pone en la esquina. Te voy a decir algo. Cuando alguien más abre un nicho que tú hiciste con mucho esfuerzo y que los ves, ¿no? O sea, en todas partes alguien pone algo y alguien de volada ahí de chafa imitador lo pone, ¿no? O sea, no te preocupes por eso, eso te hace mejor a ti y te voy a decir algo, tú tienes una diferencia, tú tienes un gran valor agregado que a pesar de que la gente no lo pueda entender, hay gracia y favor sobre tu vida y te están correteando. Esa gracia y misericordia te está correteando. Ciertamente el bien y la misericordia te corretean. Y ese factor, que se llama factor Dios, hace toda la diferencia. ¿Estás? Espero que hayas apuntado eso. Continuamos. Así que sé un experto y un apasionado en lo que por lo que haces. Punto número 4, ya casi terminamos. Sé resiliente. Sé resiliente. Y te voy a dar la definición de lo que es resiliencia. Resiliencia es la capacidad de adaptarse y superar los cambios inesperados. Resiliencia es la capacidad para adaptarse y superar cualquier cambio inesperado. Y te va a pasar. ¿Te ha pasado en la chamba de repente con un cambio inesperado? ¿Cómo te sientes? Ahora imagínate cuando los huevos de la canasta están en una canasta y de la cual hay que pagar una nómina y que hay que pagar un montón de responsabilidades y tal vez renta y tal vez esto. O sea, ¿cómo le haces? A muchas personas se les cierra el mundo y se caen por completo y dejan de luchar y no tienen la resiliencia necesaria para poder seguir adelante. Y para esto te voy a dar un tip que el apóstol Pablo nos da sobre resiliencia. Cuando tú lees Filipenses 4:11, ahí lo puedes apuntar y después lo puedes leer ya con calma. Dice la escritura, y Pablo está hablando y dice lo siguiente, dice, en todo he sido enseñado y he aprendido a tener contentamiento en todo. Otra vez, en todo he sido enseñado y he aprendido a tener contentamiento en todo. He aprendido a vivir con escasez, así como he aprendido a vivir con abundancia. Y en todo he sido enseñado. Tengo contentamiento. O sea, estoy agradecido con Dios cuando tengo y cuando el negocio va bien. Estoy agradecido con Dios cuando, cuando hay escasez y las cosas son difíciles.
Y dice la escritura, que Pablo hablando, dice, y he aprendido a tener una palabra que es básica, que se llama contentamiento. Ahora, resiliencia tiene que ver con saber adaptarte a esos cambios de escasez y abundancia. ¿Qué pasa cuando tu estilo de vida te daba para comprarte un carro nuevo o para comprarte ropa nueva o irte de vacaciones? ¿Qué pasa cuando te daba para eso? Pero ¿qué pasa cuando no? Y ahí viene la parte interesante del emprendedor y en general, creo que en finanzas, en general lo podemos llegar a aplicar. ¿Qué pasa cuando tu estilo de vida, que monseñor, se da, de repente por X o Y motivo, pues no da? ¿Qué haces? ¿Mantienes el estilo de vida? Porque tú ya tienes un estatus que hay que aparentar, ¿no? Túmbate ese rollo y sé humilde. Y decir, ¿sabes qué, corazón? Este año es posible que no salgamos de vacaciones. Yo sé que estabas esperando esto. Y que las mujeres como son especiales cuando les cambian la jugada, ¿verdad? Porque todos, no todos, la mayoría de nosotros estamos casados. Y cuando le cambias la jugada, que de repente no se va a armar la salida a Mazatlán o Cancún, chale, compa, así te va. Pero ¿sabes qué? Hay que ser sabios porque el ser imprudentes, y yo se los voy a decir con muchísimo cariño, hay personas que amo y que 2 semanas, o sea, los veo, no sé, hace 15 días y me están platicando de las broncas económicas que tienen y de repente abro el Facebook, ¿no? Y pum, mira, ahí está en Cancún. O sea, ¿cómo se fue a Cancún si se suponía que no tenía dinero? Pues usó las tarjetas. Y utilizó dinero que no era de él, que podría haber sido utilizado en una emergencia. Y no ha despertado todavía a que está viviendo una emergencia. Y que tiene que aprender a vivir con esa escasez ahorita. Ahora, es temporal. Nada en la vida es permanente. Con mucha atención. Y hay personas que se frustran y no aceptan el tiempo o el trato que están viviendo en este momento. Y dicen, ya me vale que eso. Y viven como si van a morir mañana y gastan todo y hasta lo que no tienen. Entonces, el ser resilientes es el entender y el aprender a adaptarnos a esos cambios y también hacer los ajustes necesarios para que ese momento sepa cómo vivirlo. Y cuando tengo abundancia también, ¿sabes qué hago? Tengo la disciplina para ahorrar para aquellos momentos también que pudiera llegar a ser difícil. ¿Estás aquí despierto? Entonces, punto número 4, ser resiliente. Y ya con este termino, ¿ok? Punto número 5, y si hubiera sido por mí, yo comienzo con este. Pero yo siempre dejo lo mejor al final, la cereza en el pastel, siempre lo dejo al final. Y apunta lo siguiente, con Dios de tu lado, no hay excusa para emprender. Otra vez, con Dios de tu lado no hay excusa para emprender. Ahora, ¿cómo es que dices eso, Andrew? Si lo primero que dijiste una gran advertencia. La advertencia fue que emprender no era para todos. Y sí te dije eso. Sin embargo, algo que también te digo es que toda la sabiduría del mundo que puedes llegar a encontrar, la encuentras en la palabra de Dios. Ahora, si tú escuchas y aprendes y lo aplicas, entonces, hasta entonces, vas a tener la disciplina y el carácter necesario para poder hacer un emprendimiento, porque ahora sí, Dios no solamente está en ti y contigo, sino que está tomando decisiones que fueron recibidas y aprendidas en tu corazón y ahora son puestas. ¿Cómo te lo puedo explicar de una manera más clara? Te voy a llevar a Mateo 7. Jesús en ese momento está enseñando a sus discípulos y les está diciendo lo siguiente. Dice, porque aquella persona que escucha mi palabra y pone mi palabra por obra, lo compararé a un hombre prudente, una persona inteligente que sabe vivir con escasez y con abundancia. Otra vez, porque aquella persona que escucha mi palabra y la pone por obra, disciplina, lo compararé a un hombre prudente, una persona con carácter, que edificó su casa sobre la roca. Ahora, cuando escuchas la casa, muchos de nosotros pensamos inmediatamente en familia. Y sí, la casa es donde vive una familia.
Sin embargo, Jesús es la roca. Y cuando tu vida está en torno a la roca que es Jesús, adivina qué, no solamente tu familia es la que está sobre la roca, sino todo lo que haces. Es por eso que dice la Escritura, y todo lo que emprendas prosperará. ¿Por qué? Porque inclusive finanzas y emprendimiento prospera, porque escuchaste, aplicaste la palabra y decidiste que ese negocio va a estar basado en los principios de Dios y lo pones sobre la roca, porque porque vendrán las tormentas, en pocas palabras, va a haber broncas en ese emprendimiento. Te la estaba diciendo desde el inicio. Y los vientos pegarán con gran ímpetu y caerán las aguas y se levantarán en contra de ella, mas la casa permanecerá, porque estaba originalmente fincada sobre la roca. Y con eso te quiero dejar sembrado estos principios, porque si sea que emprendas, sea que apenas estás comenzando con un trabajo, sea la etapa de tu vida que sea que estés pasando, si tu vida, si tu familia, si tu emprendimiento, si tu trabajo no está basado en este principio, te voy a decir algo, tarde o temprano va a caer. Tarde o temprano va a caer. Entonces, si estás sobre la roca, entonces ahora sí, Dios está de tu lado y Dios puede hacer cosas más allá de tu capacidad. Es por eso que la Escritura dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido entendimiento de hombre, son las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que lo aman. En pocas palabras, Dios te va a maravillar. Dios te maravilla, pero cuando estos preceptos y estos principios los aplicas de lleno en tu vida y en este caso en un emprendimiento. ¿Va? Entonces creo que son los 5 principios. Espero que los hayas apuntado, que haya sido de bendición para ti, que los apliques en dado caso que quieras comenzar a emprender. Pero primeramente recuerda cada uno de ellos para que no te brinques pasos y pues al rato pues dirán por ahí coloquialmente allá en mi rancho que no te pegas un hocicazo. ¿Estás ahí despierto? Espero que si alguien por ahí, repito, ahorita estoy transmitiendo desde mi teléfono, si alguien por ahí, si Cristian me puede ayudar a administrar las preguntas, dudas o lo que sea que llegaran a tener, les agradezco. ¿Qué horas son ahorita? ¿Alguien me puede ayudar con la hora? Las 9. 8:59. ¿9 punto? 8:59, 9 ya. Ok, 9, perfecto. Excelente. Pues que duramos muy bien ahora. No sé si tenemos espacio. Igual, Héctor, me puedes apoyar. 2 o 3 personas que quieran, así que digan, yo tengo una duda y de todo corazón voy a intentar respondérselos de la manera más correcta. ¿Por ahí habrá alguna duda? Yo. Si ustedes... A ver, ahí puso Edgar y por los dos Edgar, tanto Edgar Miguel como Don Edgar también pusieron los dos. Si quieres, Edgar Miguel, si quieres tú primero y ahorita Don Edgar le sigue. Sí, Dale. yo tengo una duda y yo creo que ¿cuál sería como la recomendación, Aldo, en relación a qué momento dar ese brinco? Sé que lo explicaste bastante bien con el ejemplo, pero en sí, ¿cuál consideras que puede ser el menor riesgo posible para que pueda uno decidir cuál es el momento exacto en dar ese brinco? Es que cada caso es diferente. Cada caso es diferente porque pues obviamente estamos hablando son rubros diferentes y actúan de una manera diferente, pero quiero que entiendan que a pesar de que tú puedes ser un experto charro, o sea, tú y yo sabemos que existe un nivel de riesgo a la hora de brincar, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ahí es donde viene el factor fe, ¿okay? Que a pesar de que tú no conoces el resultado del brinco, o sea, tú confías en que tú hiciste tu tarea, tú haces tu tarea y dejas a Dios hacer su tarea. Otra vez, muchos de nosotros queremos aventarnos, no, Dios se encarga y va a hacer eso. No. Dios respalda a las personas cuando dice a Dios, le habla a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, y hasta entonces vean lo que cubre esas 4 partes. Esas 4 cosas le tocaba a ¿quién? A Josué. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes.
Ahora sí, porque porque Dios estará contigo a donde sea que vayas. Ahora, sin lugar a dudas, está el factor Dios a tu favor. Sin embargo, el momento exacto en donde tú puedas decir, yo estoy listo, ahí es donde viene el factor sabiduría y no inteligencia. ¿Ok? Y es un factor que tú y yo estamos siempre desarrollando. Nosotros tenemos un arma secreta que se llama el Espíritu Santo. Y por medio de oraciones, yo te estoy diciendo cómo lo hago yo, porque esto no viene en ningún libro. Es lo que te digo, lo que yo hago. Yo en mi tiempo de oración, que es diario, en mi tiempo de conectarme con Dios, que es diario, yo siempre le pido a Dios dirección. Ahora, el día de ayer estuvo muy padre, tuve una plática con uno de ustedes y me decían, ¿qué factor puede ser el que me hace que estoy listo? Bueno, una vez que tú ya estás literal brincando a un negocio que ya está dejando una cantidad de recursos, donde ya está pagando X cantidad X cantidad de recursos de una manera continua, promedio, ahí es donde viene el factor sabiduría espiritual y el sello o el termómetro que tú y yo tenemos sobrenatural que Dios utiliza para saber cuándo brincar se llama paz. Ahora, la fe, y pon mucha atención, la fe no es la ausencia de temor. Y quiero que marines un ratito ahí. La fe no es ausencia de temor. Es más, si no hubiera la posibilidad de temor, ¿para qué ocupas la fe? El sello del Espíritu Santo sobre una decisión, estamos hablando de una decisión económica, pero lo voy a llevar al siguiente nivel. Cualquier decisión en tu vida se llama el paz, porque Dios no es un Dios que impone temor o ansiedad. Dios es un Dios de paz y de orden. Y cuando tú entiendes que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y yo lo voy a llevar a otro nivel, lo ideal es que esa paz esté en tu esposa y en ti. ¿Por qué? Porque si los dos no están en el mismo nivel de fe, prácticamente hay uno que está creyendo y otro que no. Entonces, la clave es como familia es ir creciendo en fe juntos para cuando llegue el momento, los dos crean en fe. Ahora, ¿qué pasa cuando tú o yo hemos hecho algo que tú como hombre estás de acuerdo, pero como esposa no está de acuerdo? ¿Sí o no, no funciona? Y si le llega a fallar, ¿qué pasa? Te dije que no lo hicieras. ¿Por qué? Porque no tenía paz. Entonces, de alguna manera es una antítesis de lo que tú estás creyendo. Entonces, esas serían mis recomendaciones, que haya un sello de paz en tu corazón, que esté generando un recurso sustentable de una manera fija durante X cantidad de tiempo y que juntos como matrimonio tomen el paso de decir, vamos a creerle a Dios juntos en esto. Y ahí resiliencia va a tener que ajustar tal vez ciertos roles momentáneamente porque entiendes que como familia vas a estar haciendo un esfuerzo extra para poder cumplir esa misión. Un ejemplo, cualquier emprendimiento que yo comienzo, siento a mi familia, esta consiste de 5 personas, tengo a mi esposa y a mis 3 hijas, y les platico del sueño que Dios nos dio, después de haber platicado con mi esposa, y se los desmenuzo y se los bajo a ellas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ellas tienen que entender que estamos pasando por un proceso donde le estamos creyendo a Dios económicamente para algo que a lo mejor ellas, a lo mejor la bicicleta que querían este año, a lo mejor no se les va a dar. Un ejemplo tonto. A lo mejor no vamos a hacer tantas cosas, pero ¿sabes qué? Vale la pena. ¿Sabes a qué les estás enseñando a tus hijos a hacer? A ser emprendedores en un futuro. Te estás enseñando a tener disciplina en un futuro. Se puede hacer desde tan pequeño. Yo desde que tuvieron razón mis hijas, estoy sembrando ciertos principios, y cuando ellas crezcan, o sea, lo natural para ellas es el mundo de emprender. Ahora, lo voy a llevar al siguiente nivel y quiero que pongan mucha atención a esto porque está súper loco, así loco. A todos y a cada uno de nosotros, el sistema educativo al cual asistimos
nos enseñó algo y lo sigue haciendo, y no se diga con esta nueva transformación, peor. Pon atención. A ti y a mí nos han enseñado a subirnos al barco de la vida y nos dieron remos. ¿Ok? Pusieron en una mano un remo y a ti en otro remo. Cada uno de nosotros, conforme a nuestras capacidades, experiencias y contorno familiar, nos enseñaron a remar de manera diferente. ¿Sí o no? Te enseñaron a ti y a mí que si tú no sales a trabajar en la mañana, tú no vas a tener pan sobre la mesa. Entonces, en pocas palabras, nos preparan o nos preparamos subconscientemente a que algún día, el día que yo esté listo y que tenga mis maestrías y mi doctorado, yo me subo a mi barco y remo, y remo, y remo, y remo. Y tú estás remando hacia una isla que esa es tu meta financiera. La bronca está en que de repente llega un momento que empiezas a rebasar a una persona que no es tan disciplinada, que no tiene tanta capacidad, y estás remando y te sientes, el mejor remador olímpico, y vas rápido, tu barco está agarrando velocidad, pero ya como la mitad dices, eso está cansado, eso se está poniendo bien pesado. Y cuando está todo bien pesado y te das un poquito de descanso, de repente ves un compa rebasarte como si nada. Y lo más grueso de todo es que tiene algo que, más bien, no tiene algo que tú sí tienes en tus manos. Y adivina qué no tiene en sus manos. Remos. ¿Cómo es que no tiene remos y está avanzando? Bueno, este compa, mientras tú ibas a salir todos los días a ponerte bien caliente en el gym, a aprender y programarte para remar, ese compa decidió quedarse en el lugar de donde estaba mientras todos los otros avanzaban y construir un mástil en su barco. Puso un palo en el barco, le costó trabajo, tuvo que encontrarlo. Después, como pudo y encontró, consiguió una vela y se la puso a su barco. Y de repente lo ves pasar como si nada y tú estás exhausto, y el compa pasa como si nada, te saluda y está leyendo un libro. Y mientras duerma o mientras esté despierto, adivina qué, su barco sigue funcionando porque hay viento a su favor. El día que muchas personas dejan de pensar que el trabajo o nuestra meta en la vida es remar y que entiendan que Dios puso el viento a nuestro favor, vamos a dejar de estar pensando como remadores, nos vamos a pensar como personas, como capitanes de un velero. Ahora, ¿qué pasa a través de los años con las generaciones? A mi generación, me enseñaron a ponerle mástil y vela al barco. Mi padre viene de un entorno de pobreza. Mi padre vivía y vendía, vivía en la Ciudad de México, vendía literal para sobrevivir camisetas en el Zócalo de la Ciudad de México. Esa es mi generación pasada. Yo aprendí cómo ponerle un mástil y una vela. Mi anhelo y mi deseo en mi corazón es que las futuras generaciones no naveguen con una vela. ¿Has visto esos barcos que tienen como 10 velas? Y eso dice la Escritura, porque el justo deja herencia a los hijos de sus hijos. Bueno, creo que te contesté más de lo que debería haberte contestado. Wow. Esa es la esencia del emprendimiento. Gracias, Sandro. Dale, mi bro. ¿Alguien más por ahí? Yo los alcanzo a ver, así que ustedes díganme. Yo te quería preguntar, Andrew, sobre lo del tiempo. O sea, como ahorita yo estoy en una etapa donde pues ya mi tiempo no me alcanza mucho, ¿no? Entonces he querido organizar más todos los tiempos, pero como un tip acá de esos de oro, que tú digas, hey, ¿sabes qué? Pudieras hacer esto o empezar por esto, o programar tus semanas, no sé, como eso, lo que haces por año, se me hace interesante, pero... Sí, te comparto, mira, la mayor parte de nosotros, algo que hacemos es apagar incendios, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, siempre estamos
en la semana decimos, ay, tengo que hacerlo urgente, tengo que hacerlo urgente, tengo que hacerlo. Y como hacerlo urgente, no preparas a futuro. ¿Ok? Entonces, estás ocupado haciendo lo urgente, más no estás preparando el futuro. Y algo que te puedo compartir, que como familia hacemos, es al final de cada año, ponemos las cosas que son importantes, repito, a corto, mediano y largo plazo. Y las distribuyo en todos los 12 meses. Yo sé por los diferentes, por las características de lo que hago, sé que yo tengo temporadas altas y temporadas bajas en las diferentes cosas que hago. Aprovecho las temporadas bajas para hacer cosas que requieren de muchísimo más atención y que no estoy tan ocupado o pensando en las cosas operativas de las otras cosas que hago. Entonces, es tan sencillo como sentarte un día antes, sentarte si vas a comenzar una semana y poner las cosas que son indispensables. Recuerda esto, para poder llegar a un quinto piso, no se llega de un brinco, de un solo brinco, ¿estamos? O sea, se hace un escalón a la vez. De alguna manera, imagínate esto. Imagínate que tú y yo estamos construyendo un escalón, otro escalón, otro escalón. ¿Qué escalón tú necesitas para escalar al siguiente nivel? Eso lo vas a poner en objetivos pequeños que te van a hacer una meta grande en la semana. Si tú puedes cumplir una meta importante a la semana, no manches, cuando en un año tu vida está desproporcionada. Otra vez, pasos pequeños, concretos, o sea, en pocas palabras, objetivos pequeñitos, distribuidos una semana, que al final de la semana te llevan a una meta grande. Ahora, ¿es muy difícil? Bueno, hazlo más despacio. Objetivos pequeños diarios que te lleguen a un objetivo grande en una semana y sumado por 4 semanas te llegan a una meta grande. Yo tenía este año, 2022, como familia tenemos 5 metas grandes y tenemos otras metas más grandes que están a futuro, que están preparando esas. Y de esas metas, yo se los puedo decir con mucho agradecimiento a Dios. De esas 5, ya 3 las cumplimos. ¿Por qué? Porque estás dale y dale y dale y dale. Te voy a decir algo, esa es mi personalidad y a mí me frustra mucho de repente un día que no es muy fructífero, porque esos objetivos pequeños no los puedo avanzar, pero ahí es cuando tienes que descansar y decir, Dios, o sea, tú tienes el control de las cosas, yo hice mis objetivos, puse de mi parte y esto está presentándose. Bueno, entonces de alguna manera u otra, para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para nuestro bien. No me frustro, no me desespero, no caigo en ansiedad. La siguiente semana otra vez lo vuelvo a intentar, pero no suelte los objetivos pequeños, porque si no, no te va a dar un resultado grande. En mi caso, repito, yo lo divido ya sea por lapsos de 1 hora, hora y media, y procuro ser muy diligente con mi tiempo. Y cuando tú eres cuidadoso con tu tiempo, las personas alrededor de ti van a ser cuidadosas con el tuyo. Si tú no respetas tu tiempo, la gente alrededor de ti tampoco va a respetar tu tiempo. Cuando yo me siento en una junta de trabajo con alguien, le digo, son las 9 de la mañana, tengo hasta las 9:45. Soy así. ¿Por qué? Porque me encantaría platicar más, pero tengo objetivos que cumplir. ¿Estás? Ahora, algo que nunca le quites y quiero que eso quede muy, muy claro. Va a haber objetivos pequeños que a veces van a tener que ser modificados, que tienen que ver con llegar a una meta. Estamos ahorita hablando de finanzas, pero cuando se involucra una situación familiar, primero va familia. Otra vez, primero va familia. Porque cuando primero va familia, entonces tú estás entendiendo el orden que Dios te dio. Ahora, va a haber familia que son muy flojos. Va a haber familia que no están acostumbrados a ese nivel de disciplina. Bueno, esa familia va a tener, si vive en tu casa, pues va a tener que crecer a poco cada día más, ser más disciplinado para respetar también esos tiempos. Y adivina qué, a final de cuentas les estás enseñando a ser una mejor versión de ellos mismos. Cuando lo hagas, yo lo hago esto con mi hija mayor siempre. Me dice, papi, al final del día, ¿qué hiciste durante el día? Y le enseño. Y son como 20 cosas. Y me dice, de esas 20 cosas, ¿cuántas hiciste? Hoy hice 18, hoy hice 17, hoy hice 20. O sea, cuando llego con 20 hechas, digo, yeah, hoy avancé bastante. Entonces es una manera que puedes acomodar tu día, es la manera que yo te pudiera recomendar de hacerlo.
Sale, espero que haya contestado tu respuesta. Sí. Muchas gracias, Rey. Gracias. Gracias, un abrazo. Una persona más por ahí. Cristian, tú dices. Varios se quieren animar. ¿Quién dice yo? Parece que los dos, Edgar, habían dicho, uno puso en el chat y uno se animó a poner su cámara. Entonces, si alguien más, vi que David también tenía su micrófono abierto. No sé si David te quería preguntar algo. No se quiere animar. Vamos, chicos, antes de terminar. Una gran oportunidad, no las aprovechen. Digo, varones. No los quiero forzar tampoco. Yo tenía otra pregunta, pero también no quiero saturar, pero nomás como para dejarla ahí y no se me va a olvidar de que cuando puedes brincar del negocio que ya es como ya es joven, o sea que ya está dando fruto y para poder invertir en otros negocios o otras ideas, como cuándo puede ser el momento ideal, o sea, Pues, no sé cómo plantearlo. Sí, no, perfectamente te entiendo. Yo platiqué sobre etapas en la vida de un ser humano y esas etapas, créanme, o sea, es muy similar en el mundo del emprendimiento, de los negocios, de una empresa. O sea, tienen un cierto nivel de madurez y cuando el negocio tiene la madurez para existir sin ti, que esa es la meta de todo emprendedor, escucha esto, cuando tú tienes hijos, aunque sean adultos, tú los vas a amar, ¿estás? Pero sí o no, tú quieres formar a tus hijos para que cuando sean adultos puedan tomar buenas decisiones por sí mismos sin que te estén preguntando a ti. Lo mismo sucede con un negocio. Cuando tu negocio requiere muy poco de ti, y eso va a requerir de mucho tiempo de estructurar un sistema que cada vez vaya ocupando menos de tu tiempo, cuando llegues a ese nivel que va a tardar, el promedio de saber, nomás para que se den una idea, el promedio de saber de la existencia de un negocio, si va a funcionar o no, son 3 años. Nomás para que la vaya intentando el agua los camotes. Hay personas que al año tiran la toalla, 2 años tiran la toalla, pero es chistoso, pero los 3 años, cuando pase la barrera de los 3 años, está haciendo un negocio que de alguna manera está generando un cierto nivel de formalidad. Hay negocios que maduran muy rápido porque tienen una persona atrás en el mando del capitán que sabe muy bien cómo hacer la parte del director de orquesta. Imagínate, el emprendedor es un director de orquesta y le dice, ok, tú levanta el ancla, tú sube esta vela, muévala de un lugar, hace el ángulo y todo lo demás. ¿Cómo comienza el emprendedor típicamente? Solo. ¿Has visto esos veleros que navegan solo? Yo te voy a decir algo muy sincero. Yo he pasado en las diferentes cosas que he hecho por todos los puestos de que un empleado puede llegar a tener en esa empresa. O sea, dices, ¿qué? ¿Todos? Todos. O sea, yo he sido desde recepcionista hasta me ha tocado en algunas ocasiones hasta limpiar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque así se comienza, familia. Así se comienza, hombres. Y está bien padre porque te da a ti la autoridad para que cuando alguien diga, eso no se puede hacer, te dices, claro que se puede hacer, yo lo he hecho antes. Ministerio, ¿cómo tengo la autoridad para decir, bro, necesito tu ayuda en esta área de estacionamiento? ¿Por qué? Porque lo hice durante años en San Diego. Oye, que niños, tú estás en niños, ¿qué es que vamos a hacer esto? No se puede. Claro que sí lo hacía hacer, lo hice 8 años. Entonces vas teniendo esa habilidad y tú ya vas reconociendo la esencia de lo que se hace y tú ya sabes cuando está listo alguien. Tú ya sabes cuando ya está listo el negocio. Simple y sencillamente ya sabes. Ahora, algo bien interesante del emprendedor es que al inicio sí llegas a poner como que los huevos de la gallina en una canasta y eso es lo menos recomendable del mundo. ¿Recuerdan lo que les platiqué de las velas? Hay barcos que llegan a tener 10, 12 velas. ¿Qué significa cada vela en el barco? Se llama diversificación. Y va a llegar un momento donde el emprendedor sabio
no depende de todos los huevos en la canasta de a lo que comenzó, sino que le está creyendo a Dios para una nueva cosa, un nuevo emprendimiento, idealmente algo que también te apasiona, que has estudiado, que le has invertido tiempo, pero que sea idealmente en un rubro que si este rubro por X y Y motivo no está generando un buen recurso, llámese la pandemia, por ejemplo, ¿qué fue lo que salió adelante durante la pandemia? Negocios esenciales. Vamos a ser sinceros. Negocios de primera necesidad. ¿Y qué pasó con todos los demás que brindaban un servicio para abajo? ¿Qué nos hizo aprender en la pandemia? Que un emprendedor debe de tener por lo menos una entrada esencial. Eso es lo que yo aprendí por lo menos. ¿Estás? Y ahí en ese momento, ya que tenga un buen tamaño, ya tenga una buena constancia, es responsable, el negocio es adulto, ya requiere muy poquito de ti solamente para decisiones muy importantes y cruciales, ese es el momento de poder emprender o brincar a otro rubro. Pero sí es importante empezar a tener otro rubro idealmente. ¿Va? Lo puede hacer bien con uno, se puede hacer bien con dos, se puede hacer bien con tres y sucesivamente. Muchísimas gracias, Sandro. Hay personas que son ingenieros organizacionales, ingenieros industriales en el área de proceso de negocios, que yo te voy a decir algo, muchos de nosotros somos expertos en algo, pero somos bien burros en otra cosa. Tú y yo tenemos que tener la humildad suficiente para decir, yo no soy el mejor en esto, pero puedo contratar al mejor en esto para lo mío. ¿Estás? Okay, espero que haya sido claro. buena la contestación. Ok, muy buena. Sí. Gracias, Edgar. Pues creo que ahora sí es todo. Nos pasamos de tiempo. Está muy buena la plática. Esto solamente es un pequeñito preámbulo de lo que Héctor nos va a hablar sobre el taller de finanzas. ¿Quieres cerrar con algo, Héctor? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Nada más recordarles su tarea, muchachos. Van a decir que como soy insistente, pero es una parte esencial de lo que vamos a empezar a trabajar la próxima semana. Y si no se acuerdan, o si a alguien se lo olvidó, es muy sencillo. De los 2 meses anteriores, de marzo y abril, en una columna vas a poner tus ingresos y en otra columna tienes que identificar a dónde se fue todo tu dinero, tu nómina, tu ingreso, tu rentabilidad o tu utilidad de tu negocio, etc. Es un ejercicio que no vamos a entregar, es nada más una pequeña radiografía y es un asomarnos a ver cómo están de sanas o no tan sanas sus finanzas. Pero por favor, si todos traten de hacerlo, yo voy a poner un recordatorio en el grupo para que todo el mundo haga su tarea. Oye, Héctor, una pregunta humilde. Muchas personas manejan deuda. ¿Será sabio como tener en consideración también dentro de nuestros ingresos, egresos, como tener una cantidad como estimada de deuda que alguien pudiera llegar a tener como para tenerlo en el tabulador, o eso viene después? Eso viene después, pero si tienes una deuda, tienes que estar haciendo algún pago semanal, quincenal, mensual. Entonces eso es considerado un egreso. Eso forma parte de tus gastos, ¿no? De dónde se está yendo tu dinero, y poco a poco vamos a ir desmenuzando cómo hacer una reestructura global de tus finanzas familiares. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, o sea, claro, ver en dónde estoy gastando cada peso. Pues yo no sé ustedes, pero yo estoy emocionadísimo por el taller. Hay que traer algo para el taller, alguna libreta, alguna calculadora, algo en general. Mira, no es necesario, yo les voy a llevar unos pequeños formularios para que vayan tomando sus notas. Okay. Les voy a dejar mucho espacio en blanco ahí para que cada quien vaya tomando sus notas personales. Y digo, calculadora todo el mundo tenemos en el teléfono, así que no, más allá del celular no es necesario. Perfecto, pues qué emocionante. Muchísimas gracias, Héctor, de todo corazón, de veras que... No, al contrario. Eres un tipazo al sembrar esto en cada uno de nosotros y gracias, familia, espero que haya sido de bendición este tiempo y pues seguimos creyéndole a Dios que nuestras vidas siempre vienen de menos a más y seguir adquiriendo inteligencia, pero sobre todo seguir conectados con Dios, expandiendo nuestra sabiduría.
Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el domingo por ahí. Por favor de Dios. Que tengan una excelente noche. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Saludos. Saludos. Un abrazo a todos. Buenas noches, hombres, que descansen. ¿Puedo ver cuatro pantallas? Hasta luego. Buenas noches. Ahí. Gracias. Me